Bienvenidos, mi nombre es Temis, asistente virtual del Colegio Nacional de Profesores Certificados Prócer, la Universidad Valle Dorado, VD, el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC. Los invitamos a la oferta académica para estudios de educación continua, diplomados, talleres, cursos, conferencias, conversatorios, entrevistas, licenciaturas ejecutivas. Estudia nuestras licenciaturas ejecutivas en un periodo de 2 años con la mejor calidad académica y con un programa de estudio actualizado. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Administración de las Empresas. Maestrías. Nuestras maestrías se cursan en un periodo de 18 meses, excepto maestría en Juicio de Amparo 16 meses, con la mejor calidad académica y profesional con docentes expertos en cada una de las áreas de estudio. Maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Derecho Laboral. Maestría en Derecho Civil. Formas de titulación. Excelencia académica, promedio de 9. Estudio de maestría por un periodo de 1 año, titulación para licenciatura. Estudio de doctorado por un periodo de 1 año, titulación para maestría. Seminario de titulación. Tesis de grado. Docentes. Jueces, magistrados, abogados postulantes, académicos con gran trayectoria profesional y académica. Horarios flexibles. Una vez a la semana de 19 a 22 horas. 2 sábados al mes de 9 a 14 horas. Contarás con videos de cada una de las clases. Podcast. Material de clases. Legislación. Bibliografía. Cuotas accesibles. Inscripción única de 1,000 pesos. Colegiaturas congeladas. Forma parte de la familia del Grupo Educativo 47, somos la mejor opción para tu futuro. Ok, estimados amigos, iniciamos entonces con la sesión que venimos trabajando. Voy a hacer varias líneas de todo lo que hemos venido trabajando desde la etapa de investigación. Ok, vamos a trabajar con lo que ocurre durante el desarrollo de este juicio. Muy bien, platicábamos a grosso modo que tenemos en este tema de la audiencia inicial. Ok, podríamos iniciar con un control de detención. Ok, en la cual se va a determinar si la detención contra sujeto activo es legal o no legal. ¿Sale? Hablábamos también de la referencia con la formulación de imputación. Ok, le vamos a hacer del conocimiento ante un juez de control al sujeto activo que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Después, aquí tenemos un punto importante. Destacábamos la posibilidad dentro de este punto de señalar lo referente con adherirse al plazo constitucional de 72 o 144 horas o resolver la situación jurídica del sujeto activo en este momento. En el caso de que renunciemos al plazo constitucional, vamos a abrir debate sobre solicitud de vinculación a proceso. ¿Ok? De no ser el caso y adherirse al plazo constitucional, entonces vamos a suspender la audiencia, pero antes vamos a abrir debate sobre medidas cautelares. ¿Sale? Pero bueno, vamos a suponer que renunciamos al plazo constitucional. Empezamos con la solicitud de vinculación a proceso. Vamos a continuar con el debate sobre medidas cautelares.
Ok. Vamos a establecer el plazo de cierre de investigación y vamos a llegar a las últimas manifestaciones que van a hacer las partes. Muy bien. Con esto nosotros hemos concluido la etapa de investigación. Continuando con la etapa intermedia, vamos a verificar que se va a desarrollar de la siguiente manera. Empezamos. 1. Vamos a encontrar que la fiscalía va a presentar su escrito de acusación ante el juez de control. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. El juez de control, ok, juez de control va a encargarse de notificar a las partes. Punto número 3. Destacamos en este momento que la víctima se va a manifestar. Ok, ok. Aquí se podrá constituir como acusador coadyuvante, ofrece medios de prueba, señala vicios formales de la acusación, no se manifiesta o se adhiere a la acusación ministerial. Recordemos que tiene un plazo de 3 días. Ok. Concluido este plazo, vamos a encontrar que tenemos nosotros las manifestaciones del imputado. Ok. Este imputado presenta contestación a la acusación, ok, solicita acumulación, señala vicios formales de la acusación o en todo caso se reserva para presentar la contestación durante la celebración de la audiencia inicial. Ok, paso número 5. Vamos en este orden de ideas. En el punto número 5, vamos a destacar que el juez de control señala fecha para que tenga verificativo la audiencia intermedia. Muy bien. Paso número 6. Aquí vamos en este orden. Ok, paso número 6. Vamos a notificar a las partes la fecha en que se va a verificar la audiencia intermedia. ¿Ok? Continuamos. Paso número 7. Llegamos a la fecha de la celebración de la audiencia intermedia. El juez de control declara abierta la audiencia. Paso número 8. La fiscalía presenta, ¿sale?, una exposición resumida de su acusación. Ok, paso número 9. Vamos a encontrar a la víctima por conducto de, en este caso, su asesor jurídico, que presentarán esa exposición resumida en el caso de haberse constituido como acusadores coadyuvantes. Ok. Paso número 10. Se manifiesta el imputado. Ok. Y en este momento existe la posibilidad que dé contestación de forma oral a la acusación. ¿Sale? Bien. Vamos a seguir. Tenemos el paso número 11. Aquí vamos.
Paso número 11. Muy bien. En este punto vamos a encontrar que se pueden presentar incidentes, se pueden presentar excepciones. Vamos a abrir debate y en este momento se van a resolver. Entonces, si se presentan incidentes y excepciones, se abre debate y vamos a resolver lo conducente. Muy bien. Vamos a verificar en el paso número 12, en la cual el juez de control va a verificar que se haya cumplido con el descubrimiento probatorio. Ok, ok. Entonces vamos a verificar el cumplimiento del descubrimiento probatorio. Muy bien. Vamos a avanzar, mis queridos amigos, y llegamos al paso número 3. Paso número 3. Ok, ahí va. Muy bien, paso número 3. Se van a ofrecer medios de prueba. Muy bien. En el paso número 14 vamos a encontrar lo siguiente. Ahí va, ¿eh? Paso número 14. Se podrá solicitar exclusión de medios de prueba. Ok. El juez abre a debate y resuelve. Ok. Paso número 15. Seguimos. Y vamos a encontrar que se va a dictar auto de apertura a juicio oral. Y entonces vamos a declarar cerrada la audiencia. Muy bien. Estimados amigos, todo esto es lo que va a ocurrir durante la celebración de la audiencia intermedia. ¿De acuerdo? Y hablamos sobre medios de prueba. En su momento nos quedamos sobre los principios generales de la prueba, que es el punto con el que concluimos la sesión pasada. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos avanzando, compañeros, y vemos la cuestión de el debate probatorio. Bien, destacamos. Un tema importante sobre este debate probatorio tiene que ver con la obtención lícita. En este caso hablamos de la localización, aseguramiento y traslado. Lo verificamos cuando estudiamos lo referente a la cadena de custodia. Hablamos de su incorporación al procedimiento y el momento en la cual se ofrece. En el punto número 2, hablamos de la incorporación en el momento procesal oportuno para que sea admitida a juicio, pues va a ser aprobada, va a ser autorizada por el juez de control. Verificamos en el tema ya del desahogo la pertinencia, la idoneidad y la suficiencia jurídica de ese medio de prueba que nosotros estamos presentando. ¿Ok? ¿Cuáles medios de prueba las partes pueden incorporar en la etapa intermedia? ¿Cuáles? Vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar. Ahí va. Bien. Estimados amigos, vemos, por ejemplo, el tema de la prueba testimonial, artículo 360 al 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vemos la prueba pericial,
artículo 368 al artículo 370 de la legislación adjetiva que hemos hecho mención. La declaración del acusado, la prueba documental y otras pruebas que vamos a analizar en este momento. Empezamos, por ejemplo, con el desarrollo de la prueba testimonial. Ahí va. Y señalamos lo siguiente. Son manifestaciones realizadas por testigos, ¿sale? Estos testigos van a presentar su postura, ya sea como víctima o ofendido, Ministerio Público en su carácter de fiscal o del defensor del imputado, mediante los cuales se realizarán manifestaciones realizadas con determinado hecho. Los testigos, pues es muy importante su participación en el desahogo de la prueba y sobre todo la idoneidad que pretendan demostrar ante el tribunal de enjuiciamiento. Tenemos varios tipos de pruebas testimoniales. Por ejemplo, en este punto podemos destacar lo siguiente. Ahí vamos. Muy bien. Ok. Bien, vamos a destacar, por ejemplo, dentro de esta prueba testimonial, ok, el testigo directo, ok, el testigo indirecto, ok, el testigo, eh, vamos a llamarlo pertinente, bueno, testigo pertinente, vamos a hablar del testigo. Ay, tiene un nombre, ahorita lo recuerdo, ¿eh? A ver, vamos a hablar del testigo también hostil, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el testigo directo, los hechos le constan. Él los presenció, él los percibió con sus sentidos, estuvo presente cuando ocurrieron. Es muy importante la testimonial que va a desahogar. El indirecto, alguien le contó, escuchó, se enteró, por ahí medio recibió esa información, pero no le constan de forma directa los hechos que ocurrieron. El testigo pertinente es el ideal para quien lo presenta, porque tiene que ver con la teoría del caso que está exponiendo la defensa o en su caso la fiscalía. Aquí, por ejemplo, tenemos otro testigo que es el contradictorio. Ok, este testigo es todo lo contrario, afecta nuestra teoría del caso. Este testigo, pues, en lugar de aportar elementos en favor de la parte que lo ofrece, es todo lo contrario, porque entra en contradicción. Y el testigo hostil quiere tener un protagonismo durante el desahogo de dicha prueba. Ok, entonces tampoco es el ideal. Avanzando con nuestra exposición, vamos a encontrar otro tipo de pruebas que vamos a ofrecer y en este caso vamos a desarrollar la prueba pericial. Ok, los jueces, los abogados, no somos expertos en todas las áreas del conocimiento. Requerimos asesoría, requerimos que alguien nos ilustre, requerimos de otras ciencias que nos orienten, que nos ayuden a desentrañar la autenticidad o verosimilitud de los elementos probatorios que se están presentando. En relación a la prueba pericial, podemos destacar lo siguiente. Atentos, por favor. Muy bien. Ahí va. Por ejemplo, en relación a esta prueba pericial, destacamos, ok, tenemos el perito docto y el perito lego, y vamos a mencionar el tercero en discordia.
Ok, perito docto. Requiere una capacitación, ok, científica. Requiere título, requiere grado profesional, ok, que demuestre pues el conocimiento en una determinada área. Ok, el perito lego pues tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la técnica. Y en el caso de que empaten el perito presentado por la fiscalía y el perito presentado por la defensa, ok, el órgano jurisdiccional presentará un perito tercero en discordia que va a lograr el desempate en relación a los dictámenes que han presentado durante el desahogo de esta prueba. Muy bien. Vamos a avanzar, mis queridos maestros, y vemos, por ejemplo, en el tema de la pericial, algunas áreas en las cuales se puede desahogar. Por ejemplo, vemos la balística forense, química forense, peritaje en incendios y explosiones, valuación de objetos, odontología forense, medicina forense, dactiloscopía, grafoscopía, documentoscopía, pericial en psicología, pericial en criminalística de campo, pericial mecánica de hechos terrestres, etcétera, etcétera. ¿Sale? Se van a ser muy importantes estas pruebas periciales y otras más que se tengan que desahogar dentro de juicio. Por supuesto, también vamos a destacar otro tipo de pruebas como son las pruebas documentales y la exhibición material. La documental pública y la documental privada. Documental pública que corran por conducto de una autoridad administrativa, de una autoridad con fe pública, de una autoridad jurisdiccional, de una autoridad registral, ¿sale? Y la documental privada, la que ofrezcan como tal las partes para confirmar una acusación, confirmar argumentos de la defensa, negar argumentos de la defensa, negar argumentos de la acusación. Otras pruebas relacionadas, pues puede ser en este caso la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, ¿verdad? ¿Sale? Artículo 20, apartado B, fracción 2 de la Constitución y 13 del Código Nacional de Procedimientos Prepenales. Y tenemos la instrumental de actuaciones, 41, 44, 50, 61, 320 y 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mi estimado maestro José Hugo, lo escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Buenas noches. Estas dos medios de prueba en un escrito de acusación, ¿cómo se ofertan? Nada más quiero saber, o solamente es así como su nombre lo tienen, de presunción, pero en su momento se utilizan hasta la emisión de no sé si los alegatos o la sentencia. Bueno, usted lo va a ofrecer, por ejemplo, si fuese la fiscalía en su escrito de acusación, ¿no? Y lo que normalmente ocurre es que sobre esta presuncional en su doble aspecto es lo que usted le va a pedir al órgano jurisdiccional que da la valoración integral de todo lo que él observe durante el proceso, tome lo que beneficie a la parte que usted representa, ¿no? Es decir, de todo lo que usted verifique durante el desarrollo de este juicio, pues tómelo en consideración y lo que favorezca a los intereses de la parte que represento, pues en ese sentido emita su sentencia, ¿no? ¿Y ha visto alguna sentencia donde refiera, tomé en cuenta o en consideración la presuncional en su doble aspecto y el instrumental de actuaciones? Yo he visto más esto en materia civil, no sé en materia penal. No me ha tocado escuchar a algún abogado
en algún alegato o en alguna sentencia donde plasmen. Hay una libertad probatoria, pero tengo esa duda nada más. Pues Sí. fíjese que en materia penal es mucho más complejo porque acuérdese que en el tema de establecer la responsabilidad del sujeto activo, tiene que ser en base de más allá de toda duda razonable, ¿no? Y en este supuesto, imagínese que el juez quisiera, pues, tomar un criterio en la cual emita una resolución sobre algún elemento que no se hubiese debatido por las partes y diga, en base a esto resolví, pues pudiese ahí romper este tema de equidad, ¿no? Este tema de igualdad procesal. Como usted lo establece muy claro, ¿no? Estos temas de este tipo de pruebas se ven más en materia civil, en materia mercantil, pero no es tan frecuente en el tema de materia penal. Sí, por el tema de, pues, cómo tiene que resolver. En todo caso, me parece que pudiese tomar mejor, un aspecto mucho más amplio en el caso de alguna cuestión de indubio pro reo, ¿no? Acuérdese que es uno de los principios que rigen al derecho penal. Si hay duda, o si en caso de que exista una duda, esta deba de favorecer en favor del sujeto activo, ¿no? Maestro José Hugo. Sí, maestro. Sí. Muy bien. Otro tema importante que vale la pena debatir es la cuestión de la exclusión de los medios de prueba. ¿Ok? Se van a excluir porque no son útiles para el esclarecimiento de los hechos presentados en esa teoría del caso. Como tal, estos medios de prueba no se refieren a la investigación, ¿sale? O también son dilatorios, ¿sale? Son sobreabundantes, no tienen o son impertinentes con la cuestión de la teoría del caso que estamos presentando o son innecesarios. Por ejemplo, si el día en que ocurrieron los hechos, 20 testigos lo presenciaron, ¿sería importante que comparecieran los 20? Pues ya sería sobreabundante, ¿no? Con unos dos que acreditaran el hecho sería más que suficiente, ¿verdad? O una prueba impertinente, pues aquella que no tenga relación con la litis que estamos presentando, o innecesaria, por ejemplo, decir que el día 25 de diciembre se celebra la Navidad, pues es un hecho notorio. No hay necesidad de probarlo, ¿verdad? También, por ejemplo, en el caso de que esa prueba se haya obtenido vulnerando derechos fundamentales, pues es una prueba que debe ser excluida y no debe ser admitida para su desahogo en una audiencia de juicio oral. Aquellas que hayan sido obtenidas vulnerando estos derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales, deben ser declaradas nulas o aquellas que contravengan las disposiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? También, por supuesto, de conformidad con el artículo 304 de nuestra norma adjetiva, es importante destacar el tema de la prueba anticipada. ¿Ok? En este punto desarrollamos medios de prueba que son desahogados antes de la audiencia de juicio oral. Puede ser ofrecidos a través de los registros que hayan sido generados durante su desahogo. Para hablar de esta prueba anticipada, vamos a mencionar estas cuatro hipótesis que estamos presentando a continuación. Lo mencionamos de la siguiente manera. Primera hipótesis. Esta prueba va a ser desahogada ante la presencia del juez de control antes de la celebración, en este caso de la audiencia de juicio oral. Esto inclusive es durante la fase de investigación. La van a solicitar cualquiera de las partes. Es muy importante que expongan las razones de por qué debe ser desahogada con antelación.
y la posibilidad de que el testigo o por la naturaleza de la propia prueba no llegue a la audiencia de juicio oral o también por razones de pérdida o alteración, como hemos mencionado, la propia naturaleza de la prueba. ¿Ok? Vamos a hablar de la teoría del fruto del árbol envenenado. Bueno, pero vamos a hacer mención de la prueba ilícita y la teoría del fruto del árbol envenenado. Vamos a hablar de la prueba ilegal, de la prueba ilegítima y la prueba ilícita. ¿Qué es la prueba ilegal? Ok. La prueba ilegal es cuando su obtención se realiza por vulneración a normas legales, a principios generales del ordenamiento o de naturaleza procesal o material. Es decir, no se cumplen con normas procesales que se establecen dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. No se cumple con los plazos que se establecen para su ofrecimiento. ¿Ok? La prueba ilegítima, vamos a encontrar es cuando la prohibición aparece por virtud de la violación a una norma procesal. Mientras que la prueba ilícita se obtiene en la fase de investigación por la policía, por la fiscalía y durante su presentación, durante su adquisición, se vulneran derechos fundamentales del acusado. Y recuerden lo que dice la teoría del fruto del árbol envenenado, porque como tal es un concepto muy importante y voy a presentar la siguiente lectura y no tiene que ver con temas religiosos, solamente quiero plantear su origen. Y vamos a leer el libro de San Mateo, en este caso del versículo 17 al 20. Y nos dice lo siguiente. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La prueba ilícita debe ser declarada nula. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si es una prueba ilícita, si es una prueba que se obtuvo vulnerando derechos fundamentales, pues bueno, es muy importante señalar pues que esa prueba debe ser desestimada. No debe ser objeto de desahogo cuando lleguemos nosotros a la fase de juicio oral. Muy bien. Continuando rápidamente, vemos ahora la cuestión de los momentos procesales e incorporación de la prueba. Ofrecimiento de la prueba. Maestro José Hugo, te escuchamos. Sí, maestro, antes de pasar a este tema, me gustaría que nos regresamos un poquito para que nos diera un ejemplo más de cómo la obtención o cómo vamos a tener una prueba ilegal, ilícita o ilegítima, para que quede más claro. Por Eh, ej- dado, dado que el Código Nacional, por ejemplo, pues nos habla de la prueba ilegal y de la prueba ilícita, ilegítima no la había escuchado y me llama la atención para tener un poquito más claro el tema. Ok, bien como usted lo dice, ¿no? La ilegal se obtiene por incumplimiento a las disposiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? A lo mejor no lo ofrezco dentro del escrito de acusación, no fue objeto durante la etapa de investigación, no fue integrada a la carpeta de investigación, no se hizo el descubrimiento probatorio, etcétera, etcétera. Esa es una prueba ilegal porque no se cumple con los presupuestos que establece el código, ¿no?
La prueba ilegítima puede ser un poco subjetiva en la cuestión cuando dice que existe una prohibición dentro de la propia norma, ¿no? Es decir, por ejemplo, que el propio código estableciese que ese medio de prueba no será admitido para no será admitido dentro de esta fase del sistema acusatorio. Como usted bien inclusive nos comentó con antelación, ¿no? Hay una libertad probatoria, ¿no? Mientras tenga relación con la litis que se está estableciendo. Entonces, este punto de prohibición, inclusive yo lo vincularía a cierta ilicitud. ¿Qué significará esto? Por ejemplo, si durante la cadena de custodia hubo por ahí alguna situación en la cual esa prueba se incorporó de forma ilícita, se incorporó inclusive vulnerando derechos fundamentales, se incorporó inclusive en esto, por ejemplo, recuerda que cuando hablamos de la etapa de investigación, hablamos de actuaciones procesales que requieren control judicial. Imagine que se hubiese recabado ese medio de prueba sin haber concurrido a un juez de control para su autorización. Entonces, ahí estamos haciendo referencia que la autoridad al momento de recabar esa prueba vulneró derechos fundamentales, por lo tal, esa prueba debe ser declarada ilícita. ¿Y dónde vamos a abrir debate en este caso, de la exclusión de estos medios de prueba durante la celebración de la audiencia intermedia, maestro? Bueno, más o menos es un comentario que podemos hacer en relación a la ilicitud de la prueba. Maestro, Sí, ya me quedó más claro, maestro. sí. Maestro José Eduardo, te escuchamos, por favor. Sí, el comentario es bueno, hablando de la etapa intermedia, pero también a nivel antes de auto de vinculación, también hay obtención de prueba ilícita, ¿no? O de Mm, prueba ilegal, ¿no? Y es muy común las famosas, bueno, eran común las confesiones, ¿no? Por medio de golpes cuando estas lesiones o golpes se acreditaban y él confesaba hechos. O bien cateos en la etapa cuando ya intervienen cateos sin tener órdenes de cateo, ¿no? ok, también. Creo yo, ¿no? Sí, Es sí, por así, ¿no? supuesto. Sí, sí, por Se tumba esa prueba, se tumban más bien los objetos, en su caso, los asegurados o encontrados en esos operativos. Y recuerdo el comentario de la clase pasada que se quedó, creo que quedó ahí en el aire, el hecho de que si era, si era legal el hacer una segunda inspección al vehículo que se había asegurado. Creo que fue o José Hugo quien sí, sí, hizo ese sí. planteamiento. Entonces, yo considero que no hay por qué no tenerla por legal si la ley no establece que esté bajo presencia del inculpado. Cuando en la segunda inspección en el vehículo él comentaba que se había encontrado no sé qué objeto ilícito, creo que era droga. Ok, que hablábamos de la inspección que realiza la autoridad, ¿no? Sí, que inicialmente no se encontró nada, el vehículo se asegura, en una segunda inspección se encontró algo, y creo que el planteamiento era si era legal el hecho que hicieran esa segunda inspección, si la presencia de, del, pues, del imputado, del acusado. Entonces, yo considero si la ley no exige ese requisito, pues es legal. No tendría por qué estar presente porque tampoco no se podría limitar el desahogo de esa prueba hasta encontrar a la persona a la que se le aseguró ese vehículo en el estatus que guardara, ya sea que estuviera interno o ya sea que estuviera en libertad o bajo otra situación. O sea, no podría yo creo que esperar el fiscal el estarlo buscando para que se presente un día para realizar esa inspección. Bueno, ese es mi comentario, ¿no? Sí, es como, por ejemplo, no sé, a lo mejor, supongamos que tenemos este auto siniestrado, ¿no?
En su momento se realizó la cadena de custodia correspondiente y bueno, resulta que sobre esto que estamos comentando, mi estimado maestro, pues bueno, nos encontramos de que tiene que trasladarse en este caso, este indicio que nosotros hemos verificado para su respectivo análisis. Se hizo la cadena de custodia correspondiente, ya en el análisis, pues a lo mejor se verificará algunas manchas de sangre, alguna cuestión algún elemento que al momento de estar analizando el órgano encargado de hacer este estudio, pues se encuentra algún elemento y por supuesto declarar la idoneidad de este medio de prueba, porque en eso deriva la etapa de la cadena de custodia, como bien usted lo ha indicado, ¿no? Porque si no, en ese momento, pues es muy difícil hacer el análisis que es necesario para recabar los indicios que vamos a integrar a una carpeta de investigación, ¿no? Ok, muy bien. Bien, perfecto, muy bien, estimados maestros. Y bueno, después de esto, entramos a un tema bien importante que tiene que ver con la cuestión de los momentos procesales para la incorporación del medio de prueba. Muy bien, vamos a platicar, por ejemplo, en esta primera instancia del ofrecimiento del medio de prueba. Muy bien, vamos a ver que lo vamos a presentar en el escrito de acusación, en el escrito de acusación coadyuvante y en la contestación de la acusación. ¿Vale? Ahí se ofrece el medio de prueba. La admisión o desechamiento va a ser durante la audiencia intermedia, se abre debate probatorio y se va a calificar si se admite o no. Y su respectivo desahogo va a ser durante la etapa de juicio oral. Ok, bueno, hablando de un elemento muy importante que analizamos en esta unidad, es la cuestión de la teoría del caso. Los elementos que vamos a comprobar en esta teoría del caso. Los elementos fácticos, circunstancias de tiempo, ok, de modo, de lugar, que tienen relación con la causa que se está presentando. Los elementos probatorios implica cómo vamos a demostrar esos elementos fácticos. Pruebas documentales, testimoniales, periciales, ¿sale? Instrumentales, presuncionales, etcétera, etcétera. Ok, y los elementos normativos, fundamentos legales, ok, tanto de sustantivos como adjetivos. Sustantivos en relación a la teoría del delito y adjetivos en relación a la norma procesal. Ok. También, por supuesto, podemos hablar fundamentos de constitucionalidad y también fundamentos de convencionalidad, de constitucionalidad en relación a los preceptos del sistema acusatorio adversarial y también, por supuesto, en un ejercicio de control difuso de constitucionalidad en el tema de derechos humanos y también en un ejercicio de derechos humanos en un control difuso de convencionalidad. Muy bien. Ahora bien, las características de la teoría del caso. Mientras más concreta sea, mientras más la limitemos, es mejor. Sencilla, lógica, creíble
y que tenga suficiencia jurídica y además de que se pueda adaptar en virtud a la teoría del caso que presente mi contraparte. Acuérdense que hablando, por ejemplo, de una cuestión referente con una técnica de investigación, con una técnica de investigación jurídica, podemos señalar lo siguiente. El proceso de investigación científica tiene una observación. Ok. Después vamos a tener nosotros un planteamiento del problema. Y después vamos a formular esta hipótesis. ¿Ok? Esta hipótesis es la teoría del caso que estoy presentando. Los fundamentos fácticos, normativos y probatorios que sustentan mi teoría del caso. ¿Ok? No se ha acreditado. Hay que justificarlo para que en su fase de experimentación, es decir, en su respectivo desahogo, ¿sale? Se verifique la idoneidad de mi teoría del caso y al final se comprueba la hipótesis presentada o no se acredita, ¿verdad? Porque al final de cuentas trabajamos de forma científica al presentar una carpeta de investigación por una causa penal. Bien, vemos algunos elementos referentes con la teoría del caso de conformidad con jurisprudencia. En este caso vamos a estudiar el registro 2006-728. Nos dice lo siguiente este criterio. La idea central o conjunto de los hechos sobre los cuales versará la participación de cada parte. Ok, vamos a hacer una explicación y determinación de todo aquello que resulta penalmente relevante. Es esa hipótesis procesal que mediante un ejercicio argumentativo vamos a demostrar ante el órgano jurisdiccional. Versará sobre fortalezas y debilidades. Al final de cuentas, nuestra teoría del caso no es perfecta, pero tenemos que demostrarla ante el órgano jurisdiccional. Va a haber, en este caso, una teoría del caso que presenta la fiscalía, una teoría del caso que presenta la defensa, y entonces estas teorías del caso se van a confrontar. ¿Cuál presentará mejor ejercicio argumentativo ante el órgano jurisdiccional? Esta teoría del caso servirá al final de cuentas para facilitar y organizar los medios de prueba que se van a presentar dentro del juicio. Debido a su trascendencia, se considera como una formalidad del procedimiento que de no llevarse adecuadamente nos va a llevar a una reposición del procedimiento. Y dice este criterio, llevar un juicio sin teoría del caso presentaría un proceso carente de objetivos y determinables para el propio juzgador. Sería un proceso desorganizado, un proceso sin bases, un proceso sin argumentos. Una teoría del caso ineficaz, ausente o imprecisa llevaría a emisión de actos de autoridad que en su momento, si llegase el caso de llegar al colegiado, considere
ociosos, incongruentes, dilatorios y en todo caso el medio de control de constitucionalidad que nosotros presentemos, pues esto se va a verificar porque la autoridad no llevó una adecuada teoría del caso. Recuerden lo que dice la doctrina anglosajona en relación a la responsabilidad del sujeto activo. Esta debe de demostrarse más allá de toda duda razonable. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a entrar a la temática de duda razonable. Registro 2009-467 y 2009-463. ¿Qué nos dice esta duda razonable? Que en el escenario probatorio deben subsistir tanto pruebas de cargo como pruebas de descargo. ¿Sale? Va a haber una confrontación sobre esos medios de prueba que van a ser objeto de desahogo en juicio oral. Que la acusación no solo se sustente en pruebas de cargo, se debe de considerar también las de descargo. Van a ser valoradas en su conjunto por el órgano jurisdiccional. Si existe duda razonable, vamos a verificar lo siguiente. Cuando se confirma la hipótesis de la defensa, total o parcial, incompatible con la hipótesis de la acusación, o cuando las pruebas de descargo se cuestiona la credibilidad de las pruebas que sustentan la hipótesis de la fiscalía. Si nosotros logramos demostrar esta duda razonable, si nosotros logramos demostrar la hipótesis presentada por la defensa, aunque sea parcialmente, podemos desvirtuar la teoría del caso de la fiscalía. La fiscalía la tiene un poco más complicada en relación a que para que exista el delito deben de darse todos los elementos que hemos platicado con antelación, mientras que la defensa, con que desvirtúe alguno, con que logre demostrar parcialmente su hipótesis, ha logrado este objetivo de la duda razonable. Bien. Empezamos y concluimos la audiencia intermedia con el auto de apertura a juicio oral. Artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El auto de apertura a juicio oral va a contener los siguientes elementos. 1. El tribunal competente para celebrar la audiencia de juicio. 2. La individualización de los acusados. 3. Las acusaciones de las cuales serán objeto en juicio y las correcciones formales que se hubiesen realizado sobre el escrito de acusación. 4. Los acuerdos probatorios que las partes hubiesen celebrado. 5. Los medios de prueba que fueron admitidos y si se desahogó prueba anticipada, pues también se mencionará cuál de esta prueba fue desahogada con antelación, de forma anticipada. Vamos a continuar y vemos que este auto de apertura a juicio oral contiene también lo siguiente: los medios de prueba o en su que deban desahogarse en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, las medidas de resguardo de identidad que deben de verificarse dentro de la audiencia de juicio, las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate y las medidas cautelares que se hayan impuestos al acusado. Con esto va a concluir
la etapa intermedia del sistema acusatorio adversarial y vamos a llegar a la etapa de juicio oral. Ok, los intervinientes. Tenemos al tribunal de enjuiciamiento y si uno de estos jueces intervino en una de las fases anteriores, tiene un impedimento para concurrir dentro de la celebración de la audiencia de juicio. En la sala vamos a tener un auxiliar de sala, ¿sale? Vamos a tener, en este caso, a las personas que van a ser citadas, testigos, peritos, vemos al Ministerio Público, vemos al asesor jurídico de la víctima, vemos a la defensa y también, en su caso, al imputado. Bueno, en este momento ya acusado. Ahí tenemos a las personas que van a intervenir. ¿Y cómo se va a desarrollar todo esto? Bueno, vamos a revisar lo siguiente. Ahí va. Bien. Vemos entonces la apertura de la audiencia a juicio oral. Ok. El juez que preside la audiencia señala el objeto de juicio y los acuerdos probatorios que las partes llegaron en la audiencia intermedia. Le damos el uso de la voz a las partes para que formulen sus alegatos de apertura. Van a presentar las partes su teoría del caso. La fiscalía, el asesor jurídico de la víctima y la defensa. ¿Ok? Es muy importante que en estos alegatos que se están presentando, verifiquemos lo siguiente. ¿Ok? Ahí va. Entonces aquí tenemos a los alegatos que van a presentar las partes. ¿Ok? Bien. Tenemos los compromisos que van a fijar las partes ante el órgano jurisdiccional. Muy bien. Compromisos ante el órgano jurisdiccional. El verbo rector es en un tiempo futuro. Ok. Muy bien. Perfecto. Presentamos nuestra teoría del caso. Elementos fácticos, normativos y probatorios. Muy resumidos, tenemos que desarrollarlos. ¿De acuerdo? Mientras más sencillo lo expliquemos ante el órgano jurisdiccional, mejor. ¿Ok? Bueno, después de presentar nuestros alegatos de apertura en el orden que ya hemos establecido, primero de la fiscalía, ok, después del asesor jurídico de la víctima, ok, después de la defensa. Muy bien, vamos a continuar y vamos a revisar ahora el desahogo de la prueba en el orden en la cual se admitió en la fase intermedia de la fiscalía, del asesor de la víctima o ofendido y de la defensa. Recuerden el principio de contradicción. ¿Sale? En este momento, si se presenta la objeción, se abre a debate y el órgano jurisdiccional resolverá lo conducente. Ya se han desahogado las pruebas de la fiscalía. Ok. Ok, ya se han desahogado entonces las pruebas de la fiscalía, del asesor jurídico de la víctima y de la defensa. Muy bien. Ok. Ya no hay ninguna pendiente por desahogar. Bueno, vamos a continuar
con que se declara cerrado el periodo de desahogo de pruebas, el tribunal va a deliberar y perdón. Una vez que se ha declarado cerrado este periodo, vamos a presentar los alegatos de clausura en el orden que ya hemos expuesto con antelación. Aquí puede haber lugar a réplica y como consecuencia a dúplica. El verbo rector en los alegatos de clausura es en un pretérito perfecto o en un pretérito simple, es decir, en tiempo pasado. Se declara cerrado el debate, se decreta en receso y el órgano jurisdiccional va a deliberar. ¿Ok? Emite su resolución absolutoria, condenatoria. En el caso que la sentencia sea absolutoria, se señalará fecha para la audiencia de explicación de la sentencia. Pero en el caso de ser condenatoria, vamos a continuar verificando lo siguiente. Se va a señalar fecha para la individualización de sanciones y reparación del daño. Ok, aquí la vemos. Muy bien. Bien, llegamos a la celebración de esta audiencia. Se declara abierta la audiencia, ¿de acuerdo? Exponemos los alegatos en relación de la individualización de sanciones y reparación del daño. Se van a desahogar medios de prueba y bueno, una vez que esto ha ocurrido, los alegatos y el desahogo de los medios de prueba, primero son de la Fiscalía, asesor jurídico de la víctima y la defensa. Lo mismo para el tema de desahogo de medios de prueba. Y concluimos con la deliberación, fallo, fijación de las penas y reparación del daño. Sobre esta resolución podemos presentar recurso ordinario, que sería la apelación. El órgano jurisdiccional va a calificar si admite o no el recurso. En el caso de admitirlo, ok, la resolución pudiese ser que la modifica su sentencia, la confirma, revoca o en caso de violaciones procesales podrá ordenar la reposición parcial o total del procedimiento. Una vez que hemos agotado el recurso de apelación, tenemos la posibilidad de presentar amparo directo. Acuérdense que la ley de amparo contra sentencias condenatorias en materia penal establece un plazo de hasta 8 años para la presentación del amparo directo. Bueno, vamos a continuar y vamos a celebrar la audiencia de explicación de sentencia. El tribunal remite la sentencia al juez de ejecución y autoridades penitenciarias y verifican el cumplimiento de la sentencia. ¿De acuerdo? Con esto, estimados amigos, hemos hecho referencia de forma general, sin entrar a fondo de ninguna de las fases, tanto de la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Bien, una vez que hemos agotado de forma general, porque ese es el objetivo de esta materia, el sistema acusatorio adversarial, vamos a continuar con
medios alternos de solución de controversias y salidas alternas al proceso penal. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Entonces, hemos verificado todo el desarrollo tanto en la fase inicial, intermedia y de juicio oral y empezamos a exponer los argumentos dentro de esta quinta unidad de medios alternos de solución de controversias y salidas alternas al proceso penal. ¿Ok? A grosso modo vamos a empezar esta exposición. Bien, vamos a ver. Vemos, por ejemplo, en esta unidad número 5, introduciéndonos a los medios alternos de solución de controversia, la forma de solución de conflictos, autotutela, autocomposición, heterocomposición, el denominado hexágono procesal, y vamos a revisar también, por supuesto, estimados maestros, aspectos muy importantes como son las formas de solución de conflictos en materia penal, justicia alternativa y la justicia formal. Muy bien, iniciamos. Ahí va. Bien. Forma de solución de conflictos. ¿Ok? Tenemos la primera de ellas. ¿Cuál es? La autotutela. ¿En qué consiste, compañeros? ¿Es una forma primitiva? ¿Es una forma arcaica en la cual el ser humano, para resolver un conflicto, hace uso de la fuerza, imponiendo su derecho sobre el de terceras personas? Aunque existe de algunos ejemplos de que la propia norma justifica en algunos supuestos la autotutela. ¿En qué casos los podemos encontrar, mis queridos maestros? Por ejemplo, en materia penal, en legítima defensa y en estado de necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, en legítima defensa, vamos a tener que en este caso tenemos un sujeto que va a repeler una agresión sin derecho, una agresión no justificada, una agresión a su persona, a su patrimonio. Hay una afectación directa a un interés jurídico y vamos a encontrar que esta agresión es real e inminente. Entonces, esta persona va a repeler esa agresión. Claro que hay que demostrar los elementos que justifican esta legítima defensa. Dentro del estado de necesidad, vamos a sacrificar un bien jurídico para la protección de un bien jurídico de mayor valor. Claro que hay que demostrar la existencia de este estado de necesidad. En materia civil, vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de retención de equipaje. Si ustedes no pagan su hospedaje correspondiente, el hostelero, el gerente, el administrador del hotel podrá retener su equipaje hasta en tanto ustedes hagan el pago correspondiente de su derecho de habitación. Tenemos en materia civil también el corte de ramas y raíces. ¿En qué consiste esto, compañeros? Bueno, no sé, más o menos lo voy a plantear así. Aquí tenemos un árbol, ok, con sus ramas, ok, ahí está. Entonces, las ramas de este árbol pasan sobre un predio vecino. Aquí está el predio A, donde se ubica el árbol, y aquí tenemos el predio B, el predio vecino. Este tiene derecho a cortar ramas y raíces que pasen sobre su predio.
Solamente le tiene que hacer del conocimiento al dueño del árbol o donde se ubica el terreno de esta situación. No requiere su autorización. Tenemos la persecución de enjambres, ¿sale? O también de animales. Por ejemplo, imaginen el caso de un rebaño, ¿sale? En este caso vamos a ver, ok, ovejas, ok. Si estas ovejas se trasladaran a un predio, ¿sale? Vecino, el dueño de este rebaño tendrá derecho a recuperarlas, ¿sale? Por poner algunos ejemplos. ¿Qué más podemos destacar? El derecho que tienen los padres de corregir, sancionar a sus hijos, claro, sin llegar a temas de violencia, ¿verdad? También tenemos en materia penal el robo de necesidad, ¿verdad? Cuando se trata de un primo delincuente y lo hace por hambre, lo hace por enfermedad, lo hace por una situación de emergencia. En el derecho de navegación tenemos la echazón. ¿En qué consiste la echazón, mis queridos amigos? Pues tenemos en alta mar un barco, ¿vale? Que está a punto de hundirse. Entonces, para evitar que esto ocurra, a veces se permite arrojar las mercancías con tal de salvar a la tripulación. En materia laboral, tenemos un ejemplo en la cuestión de la huelga o despido, ¿sale? Y también en materia de derecho internacional, en la guerra o en la revolución, por poner algunos ejemplos. Regresamos, estimados amigos, y vemos el caso de la autocomposición. La solución del conflicto razonada, la solución del conflicto a través de la negociación, a través del acuerdo. Y muchas veces ni siquiera requerimos acudir ante el órgano jurisdiccional, porque las partes estamos en disposición de encontrar una solución a este conflicto. La solución a través de la autocomposición pudiese ser unilateral. Por ejemplo, el desistimiento del actor. Desistirse de la demanda o de la instancia no significa que renuncie a la pretensión, ¿eh? Esto que quede muy claro, porque puede seguir teniendo intenciones de continuar con su pretensión ante el órgano jurisdiccional. Desistirse de la acción como tal, ahora sí, aquí está renunciando a su pretensión. El allanamiento tendría que ser sobre el demandado, ¿ok? Que en este supuesto, al ser emplazado, pues decide no poner resistencia, decide aceptar la pretensión de el actor. Y una autocomposición bilateral puede ser a través del contrato, que es un acuerdo de voluntades que crea y transmite derechos y obligaciones. El convenio modifica y extingue derechos, obligaciones y también, por supuesto, la celebración de acuerdos reparatorios. Muy bien. Y nos regresamos, mis queridos maestros, al punto de, ¿sale? Ahí va, de la heterocomposición. En la heterocomposición vamos a acudir a un tercero, ¿vale? Porque las partes no nos podemos poner de acuerdo, porque las partes tenemos diferencias irreconciliables y este tercero va a dirimir el conflicto. Este tercero tiene potestad del Estado para dirimir la controversia que se está presentando. Por ejemplo, en este caso,
vemos la trilogía procesal. El actor que expone su pretensión al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional que admite, emplaza al demandado, el demandado expone sus excepciones y en este punto, pues el órgano jurisdiccional tendrá que resolver la controversia que se está planteando. Tenemos, por ejemplo, la solución del conflicto por un tercero, ¿vale? Conciliación, mediación y arbitraje. En la cuestión de la conciliación y mediación, vamos a encontrar lo siguiente. De todos modos, va a ser un tema que vamos a debatir con amplitud. Ok, en la mediación, en primer lugar, vamos a tener que el facilitador procurará la comunicación entre las partes y procurará que éstas hagan una propuesta para la solución de su conflicto. Mientras que en la conciliación, el propio facilitador es el que propone la solución a las partes. En el arbitraje, las partes van a pactar dentro de un contrato, dentro de un convenio, que un tercero imparcial especializado dirima la controversia a través de un laudo y entonces ellos de forma voluntaria dan cumplimiento a esta resolución. Y la composición judicial es de que las partes llegan a un acuerdo y deciden que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el mismo, se manifieste. Muy bien. Cuando nosotros llevemos una causa a través de la heterocomposición, tenemos que resolver este hexágono procesal. Y dentro de este hexágono procesal tenemos que resolver las siguientes interrogantes. Primero, ¿dónde el espacio, el elemento geográfico donde ocurrieron los hechos que estamos llevando ante el órgano jurisdiccional? ¿Para qué? La finalidad. ¿Cuál es el objetivo que tengo con mi pretensión? Por ejemplo, en materia penal, el objeto de llevar la causa ante el órgano jurisdiccional es formular una imputación al imputado, acreditar su responsabilidad más allá de toda duda razonable en un hecho que la ley señala como delito. ¿Cuándo? El espacio de tiempo en la cual ocurrió el hecho para ver si estamos en la posibilidad de la persecución de esa causa penal. ¿Quién? El sujeto activo, el sujeto pasivo afectado por la comisión del delito, a quien le vamos a imputar el delito, a quien le vamos a solicitar se vincula a proceso, a quien vamos a establecer las medidas cautelares, a quien vamos a acusar dentro de la fase de investigación. La naturaleza del proceso. ¿Qué? La causa que nosotros estamos verificando y la forma como toda la norma adjetiva estableciendo el desarrollo de este proceso. Es muy importante resolver este hexágono procesal. Y entonces vamos a verificar cuáles son las formas de solución de conflictos en materia penal. Justicia alternativa. Vamos a tener mediación, conciliación y junta restaurativa. ¿Esto qué significa? Bueno, por un lado, vamos nosotros a llevar, aquí está la justicia formal en materia penal con cada una de sus etapas.
la etapa de investigación, ok, la etapa intermedia, ok, la etapa de juicio oral, ok, y vamos a mencionar la justicia alternativa. Ok, vamos a hablar aquí de los medios alternos de solución de controversias. Hablamos de la mediación, hablamos de la conciliación y hablamos, por supuesto, de la junta restaurativa. Muy bien, bien, vamos a avanzar y vemos, por ejemplo, ahora, a grosso modo, lo referente a la justicia formal. Ok. Aquí vemos 3 líneas que tenemos. Terminación de la investigación. Tenemos salidas alternas al proceso y tenemos la terminación ordinaria. Ok. Por ejemplo, dentro de la terminación de la investigación, vemos la facultad de abstenerse de investigar por parte de la fiscalía, ¿no? A lo mejor el hecho que se le presentó no constituye como tal un delito o inclusive la causa que se presenta, pues como tal ya se encuentra de alguna manera prescrita y como consecuencia la fiscalía toma como determinación pues no integrar una respectiva carpeta de investigación. Muy bien, avanzando con este tema, vamos a encontrar también el archivo temporal. Es decir, de esta investigación que está realizando la fiscalía, pues resulta que no encuentra elementos de convicción que lo conlleven a continuar con la investigación. Posiblemente el sujeto activo se ha dado la fuga o no tiene elementos en este momento para integrar su carpeta de investigación. Nos encontramos también, por supuesto, con el no ejercicio de la acción penal o inclusive la aplicación de criterios de oportunidad. Encontramos ahora las salidas alternas al proceso, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado, ¿ok? Es un tema muy importante que vale la pena analizar y, por ejemplo, podemos destacar lo siguiente. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Voy a dibujar esta línea que representa la etapa de investigación. Ok. Esta es la etapa intermedia. No la voy a poner acá arriba, porque si no, no me va a quedar. Ok. Etapa intermedia. Y la de juicio oral. Ok. Bien, aquí voy a agregar el auto de apertura a juicio oral, con la cual concluimos la etapa intermedia. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí voy a señalar la vinculación a proceso. ¿Ok? Bien. Empezamos, estimados amigos, por ejemplo, con los acuerdos reparatorios. Estos se pueden celebrar desde la investigación en su fase inicial hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Ahora continuando con la suspensión condicional del proceso, lo vemos desde la vinculación a proceso hasta el auto de apertura a juicio oral.
Y el procedimiento abreviado, inclusive desde esta vinculación a proceso, y también, por supuesto, cuando se ha presentado el escrito de acusación. ¿Sale? Aquí lo tenemos. Muy bien, hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Y esto vamos a platicarlo con detenimiento la próxima sesión sobre salidas alternas al proceso. Pero bueno, vamos a continuar. Y tenemos, por supuesto, la terminación ordinaria, lo que ya hemos venido trabajando. Etapa de investigación, ¿sale? Fase de investigación inicial y fase de investigación complementaria, su etapa intermedia, fase escrita, fase oral y su respectiva etapa de juicio. Muy bien. Ok. Bueno, ya dimos una pequeña introducción a estas formas de resolver el conflicto en materia penal. Y ahora, mis estimados maestros, entramos con una unidad en la cual vamos a hablar de esta unidad 6 que habla de introducción a los medios alternos de solución de controversias, la solución de conflictos en materia penal, principios de los medios alternos de solución de controversia, la negociación, modelo Harvard, la negociación, modelo, ¿sale? Modelo circular narrativo, transformativo, la conciliación y la junta restaurativa. ¿De acuerdo, compañeros? Vamos a iniciar y vemos lo siguiente. Atento. Decimos la solución de los conflictos. Vemos, por ejemplo, la negociación. En este tema vemos yo puedo, tú puedes. Es decir, vamos a estar en igualdad de circunstancias y en esta negociación vamos a procurar que lleguemos a un acuerdo las partes en la cual quedemos ambas satisfechas en nuestro derecho. ¿Vamos bien? Es un ganar, ganar. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Y tenemos, por ejemplo, la mediación. Ellos pueden, el facilitador no. ¿Qué significa? Bueno, que estamos aquí en un proceso en la cual una persona está auxiliándonos en esta comunicación. Esta persona, llamado facilitador, no puede hacer una propuesta de solución. La solución del conflicto va a quedar entre las propias partes. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Tenemos el proceso judicial. Decimos, ellos no pueden, la ley puede. Es decir, en este punto, las partes se van a someter a la resolución que dicte el órgano jurisdiccional sobre la causa que le han presentado. Y el órgano jurisdiccional tiene esa potestad que le da el Estado para dirimir con fuerza vinculante este conflicto. Muy bien. Seguimos y también vemos la cuestión de la conciliación. Las partes deciden, el facilitador propone. ¿Qué significa esto? A diferencia de lo que vimos con antelación, mis estimados amigos, aquí vamos a ver que la propuesta de solución de este conflicto va a ser presentada por
el facilitador, y las partes estarán en la disposición de aceptar o no dicha propuesta. ¿De acuerdo? Y en el arbitraje ya hemos platicado. Ellos decidieron proponer a este tercero imparcial especialista para que dirima el conflicto. Las partes le han dado esta facultad y por lo tanto va a emitir el laudo que resuelva esta controversia. Muy bien. Ok, seguimos y entonces nos estamos adentrando a los principios rectores que van a regir a los medios alternos de solución de controversia. ¿Qué principios vamos a destacar? Lo siguiente, atentos por favor. Primero, voluntariedad. Las partes han tomado la decisión libre, sin coacción, de resolver este conflicto. Estamos de acuerdo que depende la fase que estemos haciendo referencia, lo que vamos a encontrar nosotros es lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Por ejemplo, en este punto vamos a encontrar, vamos a ubicarnos en la etapa de investigación. ¿Ok? Investigación inicial y complementaria. Ok, muy bien. En la fase de investigación inicial, quien nos va a invitar a celebrar, quien nos va a invitar a que resolvamos en conflicto a través de un medio alterno de solución de controversia, si al lugar al mismo, es la propia fiscalía. Las partes vamos a decidir si aceptamos o no esta invitación. ¿Sale? Y si ya tenemos una investigación complementaria, la invitación puede ser por conducto del juez de control. Y tenemos la misma potestad las partes de decidir si resolvemos el conflicto, pues a través de los medios alternos de solución de controversia. Pero esta decisión, ok, le va a corresponder a las partes si deciden o no resolver el conflicto por esa vía. ¿De acuerdo? Avanzamos y señalamos lo siguiente. Información. Ok. Deberá informarse a los intervinientes de forma clara, de forma completa, de forma precisa sobre el alcance de los medios alternos de solución de controversia, sus consecuencias y sus alcances. Las partes deben estar debidamente informadas de la decisión que van a tomar, ¿eh? Por supuesto, tienen que hacerlo con pleno conocimiento de las consecuencias que va a traer la celebración de ese medio alterno de solución de controversias. Muy bien, avanzamos y vemos también lo que la confidencialidad, es decir, la información que aquí se desahogue, que sea tratada, no va a ser divulgada en perjuicio de alguna de las partes dentro de un proceso penal. Lo que ocurre en el medio alterno se queda en el medio alterno, ¿sale? Es decir, lo que aquí nosotros presentemos, la información que aquí revelemos, no va a ser objeto si no encontramos solución a través de los más de pasarlo y de esa información que sea objeto del sistema acusatorio adversarial. ¿Se va entendiendo? ¿Sí?
Muy bien. Otro principio. Decimos el de flexibilidad y simplicidad. Bueno, como tal, hay un proceso, hay como tal unas fases que tenemos que desarrollar, pero no tiene la complejidad o no tiene la rigidez dentro del sistema acusatorio adversarial o dentro del proceso penal ordinario. Aquí las partes están en esa posibilidad de encontrar un entorno ideal para resolver ese conflicto. Es decir, mientras que el proceso penal es un proceso pleno, es un proceso total en la cual hay que desahogar cada una de las etapas, el proceso en los medios alternos es mucho más simplificado, mucho más flexible, mucho más adaptable a la necesidad de las partes. ¿Ok? Dentro de los medios alternos, vamos a encontrarnos también con otro de los principios que hace alusión a la imparcialidad, objetividad de las partes que intervienen, la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, tienen que descartarse. No hay ventaja para ninguna de las partes. Lo que va a propiciar en este momento la parte que sea encargada de llevar los medios alternos es que se actúe pues de alguna manera con plena objetividad, sin tener ningún interés particular referente a esta causa. Por supuesto, vamos a actuar en esta cuestión de equidad, condiciones de equilibrio, mismas oportunidades, mismas posibilidad de presentar sus argumentos, de desahogar sus pruebas, de manifestar su opinión, de manifestar sus observaciones y sobre todo, honestidad. No vamos a perder tiempo. Si acudimos al medio alterno es porque verdaderamente las partes queremos llegar a una solución. Las partes queremos resolver el conflicto. Las partes no acudimos al medio alterno para, pues, aletargar el proceso o como una chicana procesal. No pretendemos ello. Muy bien. Y bueno, vamos a introducirnos a algunos medios alternos. Yo sé que este no se encuentra dentro de la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias en materia penal, pero bueno, vale la pena comentarlo. En la negociación hay intereses comunes entre las partes. Intereses comunes entre A y B. Hay un objetivo particular. Buscan llegar a un acuerdo. Entre las partes hay un puente de comunicación, ¿ok? Esta comunicación, de alguna manera, las partes están dispuestas a llegar a acuerdos. A veces requerimos a un tercero, pues para que nos dé cierta información y negociar. En la negociación de interés, buscamos que ambas partes resulten beneficiadas. En la negociación competitiva, una parte gana y la otra parte lamentablemente pierde. ¿Ok? Muy bien. ¿De acuerdo, compañeros? Bien. Llegamos, por ejemplo, al tema de la mediación. En la mediación nos vamos a encontrar de que muchas veces ese puente de comunicación entre las partes, pues puede ser que de todo no esté muy firme. Y lo que va a buscar el facilitador es, pues, propiciar esa comunicación
entre las partes y que ellas logren presentar una propuesta de solución y se resuelva este conflicto. Hay diferentes tipos de mediación que debemos de conocer y que son muy importantes para dirimir esta controversia. Uno de los primeros modelos que vamos a revisar es el llamado modelo Harvard. Lo que genera el conflicto es el desacuerdo. Lo que genera la desaveniencia es de que las partes no encontramos un punto de acuerdo. Y entonces ese punto de desacuerdo lo que genera es de que tengamos objetivos completamente distintos. Muy bien. Este es el modelo Harvard y ahorita vemos cómo se va a solucionar. Entonces, si la causa es el desacuerdo, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El acuerdo, el punto intermedio en la cual las partes lleguemos a esa solución. Muy bien. En el modelo circular narrativo decimos, las causas del conflicto se retroalimentan, creando un efecto circular. Lo importante es mejorar las relaciones. Los acuerdos son circunstanciales. Muchas veces la víctima de un delito no tiene tanto interés, depende del delito, en una reparación económica. Su afectación es moral, su afectación es hacia su persona. ¿Qué es lo que requiere una persona en esas circunstancias? Ser escuchada, ¿sale? Y muchas veces quien puede ofrecer una mejor retroalimentación es alguien que haya pasado por la misma pena, es alguien que haya pasado por la misma situación, es alguien que puede ser empática en relación a la causa que nos afecta, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Por eso dicen que las causas del conflicto se retroalimentan. Es decir, en este punto hay una retroalimentación, ¿ok? Y lo que buscamos en este medio es, pues, una solución no tanto económica, sino la relación personal es lo que impera en este tipo de modelo de mediación. Y tenemos el otro modelo, que es el modelo transformativo. Los intereses son los aspectos relacionales del conflicto. Los acuerdos no son del todo tan importantes, ¿sale? Lo importante es las herramientas para pues, resolver conflictos y, por supuesto, pues lograr cierta relación entre las partes. Hay que valorar cada uno de estos medios y ver cuál es la mejor escuela de mediación que podemos utilizar para resolver un conflicto. Por ejemplo, si lo que nos interesa es meramente lo económico, no me interesa la relación con la otra parte, sino satisfacer la reparación del daño, vámonos directamente por el modelo Harvard, ¿sale? Pero si hay un aspecto personal involucrado, si hay una situación referente a una familia, referente a una situación emocional que a lo mejor requiramos atención a esa persona que ha sufrido como consecuencia del delito, a lo mejor tenemos que entrar al modelo circular narrativo. O también queremos llegar a ese punto intermedio de mejorar la relación personal y también llegar al acuerdo a través del modelo transformativo. Cada uno tiene fases muy particulares de cómo se va a desarrollar. Por ejemplo, mis queridos amigos, aquí vemos nosotros el modelo Harvard.
la fuerza del acuerdo. Empezamos con orientación a las partes, ¿sale? Le señalamos el alcance que tiene esa mediación y la preparación del lugar. Una salita en igualdad de condiciones, un cafecito, una galletita, un espacio ideal para encontrar una solución a esta controversia. La reunión conjunta inicial. Se presentan la controversia, sale presentación inicial del facilitador con las partes que intervienen. Cada una de las partes expone su pretensión y bueno, posteriormente a que las partes exponen la problemática, cada una de ellas, vamos a citarlos a una reunión privada. ¿Sale? En la reunión privada, pues ya las partes presentan sus intereses, señalan sus opiniones y establecen su propio acuerdo. Escuchamos a cada una de las partes en reunión privada. ¿Sale? Se toma nota de los acuerdos que llegasen. En la reunión conjunta se hace el planteamiento de opciones y se van a evaluar las mismas. Las partes aceptan o no, en este caso, estas opciones de solución que se han presentado. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Esto en el modelo Harvard. En el modelo transformativo, vamos a señalar lo siguiente. Ok, modelo circular narrativo. Bien, es un tema de relación y acuerdo. Lo que se propone es fomentar la reflexión. El aspecto humano es más importante. ¿Qué sentimos? ¿Cómo vivimos ese problema? ¿Cuál es nuestra percepción? ¿Ok? Lo que hay que generar es una historia alternativa. Es decir, si estás en crisis, superemos esa crisis y busquemos un tema de superación. Las partes salgamos de ese abismo y logremos una historia alternativa. Lo que buscamos es llegar a acuerdos, no económicos, sino personales. Eso es lo importante que debemos destacar aquí, mis queridos abogados, mis queridos maestros. Muy bien. Y bueno, llegamos al modelo transformativo. En este modelo transformativo hay una relación y acuerdo. Hay un reconocimiento terapéutico y las partes vamos a llevar las siguientes fases. Primera, una reunión conjunta inicial. Como lo que hemos visto en el modelo Harvard, ¿verdad? Se presenta la controversia, las partes van a exponer su problemática y vamos a agendar una reunión privada. ¿Ok? Vamos a atender a cada una de las partes. ¿Ok? Celebramos esta reunión privada y bueno, en esta reunión privada presentamos nuestros intereses y en todo caso vamos a presentar un acuerdo y en una reunión en conjunto, pues vamos a procurar encontrar una solución. Lo ideal es de que el facilitador distinga cuál es la problemática que se está presentando en cada caso, analice esa problemática y derivado de ella, ahora sí, presente cuál es el mejor modelo para encontrar una solución. ¿Ok? Muchas veces esto sale de lo jurídico, compañeros, y entra en un tema más de comunicación, entra en un tema más de
de esa virtud que tenemos que tener como seres humanos, de quitarnos de egoísmos, de quitarnos de diferencias y buscar la solución al conflicto. Como abogados tenemos que estar abiertos, no a mi necesidad, a la necesidad de la parte que representamos, ¿no? Hay que humanizar la situación, porque el derecho no solamente es sanción, no solamente es castigo. El derecho tiene que ver con cuál es la propuesta, cómo vamos a solucionar el conflicto, cómo vamos a lograr un bien común, cómo vamos a satisfacer la necesidad que tiene una persona. Por eso es tan importante cuál es el modelo ideal para encontrar una solución a esta problemática que se está planteando. Muy bien, mis queridos abogados, prácticamente ya para llegar al punto conclusivo, llegamos al tema de la conciliación. En esta conciliación, las partes tienen ciertas diferencias y pues bueno, lo que va a hacer el facilitador es procurar escuchar a las partes, verificar cuál es la problemática que están presentando. Cada una de las partes va a exponer su pretensión, sus excepciones, van a llegar intereses comunes y se va a hacer una propuesta del acuerdo. El facilitador es el que va a proponer la alternativa de solución. Lo que va a quedar en las partes es si aceptan o no esa propuesta. De no aceptarlo, no hay problema. Vamos a continuar con el procedimiento ordinario porque las partes no hemos llegado a una solución en la cual ambas hubiésemos ambas hubiésemos quedado satisfechos en este punto. Y bueno, concluimos, mis estimados maestros y maestras, con la cuestión de la junta restaurativa. A veces los conflictos que surgen no solamente afectan a las partes, sino también tenemos a la comunidad. Y hay que escuchar a algunos representantes de la comunidad, porque a veces las consecuencias de un delito pueden tener un impacto en un sector social. Entonces, escuchamos a las partes, pero también a la comunidad. Y en base de lo que ocurra dentro de esta reunión, el facilitador va a proponer una propuesta de solución. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. Estimados amigos, entonces hasta este punto hemos llegado prácticamente a un tema muy importante haciendo referencia con el tema de la solución de conflictos en materia penal. ¿Vale? Hemos hecho referencia a la justicia alternativa a través de estos medios alternos de solución de controversia, conciliación, mediación, junta restaurativa. Y por supuesto, hablamos de la solución de los conflictos en materia penal a través de la justicia formal, la terminación de la investigación por parte de la Fiscalía, las salidas alternas al proceso penal, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado. Y hablamos de la terminación ordinaria que hemos trabajado en la primera, segunda y parte de esta sesión, que hablamos de la etapa de investigación inicial, complementaria, la etapa intermedia en su fase escrita y en su fase oral, y la etapa de juicio oral, para introducirnos a estos medios alternos de solución de controversias. ¿Sale? Y bueno, en relación a este punto, vamos a concluir aquí esta unidad y ya primeramente Dios la próxima sesión
vamos a continuar con la sustanciación de los medios alternos de solución de controversia, en la cual vamos a ver estos temas. La invitación por parte de la autoridad, vamos a ver que ante qué órgano va a realizar esta invitación, la admisibilidad de los medios alternos de solución de controversia, la procedibilidad, la elección de los medios alternos, la situación jurídica del ofensor, la sesión con las partes, terminación anticipada, acuerdo reparatorio y formato del convenio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta este punto vamos a cerrar esta sesión.